Chicos, estamos creciendo en la fe. Todo lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de estas catequesis es para madurar y para ser mejores cristianos. Quiero contarles una parábola. Yo creo que ustedes ya la conocen, pero es bueno repetirla. Resulta que una persona iba de camino a Jerusalén, pero hubo unos ladrones que lo asaltaron, lo aporrearon, lo dejaron malherido, lo dejaron tirado en el suelo. Pasó un sacerdote, dio un rodeo y siguió de largo. Pasó un maestro de la ley, también lo miró, pero solo de lejos, no se le quiso acercar. Siguió de largo. Por último, pasó el samaritano. Pero este se acercó a esta persona que habían asaltado y que la habían atropellado. Lo miró, se dio cuenta que estaba herido. Lo cogió, lo montó en su burrito, vendó sus heridas, le echó aceite y lo llevó hasta el pueblo más cercano. Y allí lo dejó a cargo de otra persona para que lo cuidara. Pero la historia no termina ahí. Pagó para que lo siguieran cuidando. Y que si necesitaba algo más, él se hacía cargo. ¿Recuerdan esta historia? Es la historia del buen samaritano. Y todos nosotros tenemos que aprender de esta historia, porque es una historia muy hermosa contada por el mismo Jesús, para hacernos comprender lo importante que es amar y acoger al hermano, al prójimo, al que lo necesita. Entonces, es muy importante que nosotros no tengamos la actitud ni del sacerdote ni del maestro de la ley, que vemos el problema y simplemente lo dejamos ahí y seguimos de largo. No, tenemos que ser como el samaritano, acercarnos, apoyar, acompañar al que necesita de nuestra ayuda y, si es el caso, dar aún más para que pueda ser sanado, liberado, porque somos hermanos en Cristo Jesús. Eso es lo que Él nos enseña, amarnos los unos a los otros. Una de las características más especiales de Jesús es la compasión. Jesús, cuando veía al pobre, al hambriento, al necesitado, al enfermo, sentía compasión de ellos. ¿Y qué es sentir compasión? Es padecer el mismo dolor o necesidad con el que está sufriendo. Nosotros en nuestro barrio posiblemente también tenemos personas que están sufriendo, familias, niños, jóvenes, enfermos, ancianos. Y si nosotros sabemos que esas personas están sufriendo, debemos ser como Jesús, tener compasión, acercarnos a ellos, brindarles nuestra ayuda. Es lo mejor que podemos hacer. Es la mejor manera de demostrar que somos buenos cristianos. Tenemos que ser parte de la solución y no del problema. Si el problema lo estamos identificando en las necesidades del prójimo, nosotros debemos hacer parte de la solución. ¿Cómo así? Si hay una familia que está pasando hambre por la situación que se está viviendo, entonces nosotros podemos, junto con otras personas, recoger algunos alimentos, hacer un mercado y llevárselo. O si es el caso, por ejemplo, de un enfermo que no tiene medicamentos, que no tiene pañales, que no tiene cremitas para untarse en las heridas, nosotros podemos, junto con otras personas, hacer un fondo y con ello comprar lo que esta persona necesita. Como les digo, tenemos que ser parte de la solución y no del problema.
Dentro de todas las enseñanzas que nuestra Santa Iglesia Católica nos deja, hay unas que son muy, pero muy especiales y tienen fundamento en la Biblia. Cuando nuestro Señor Jesucristo pone el ejemplo de que si una persona muere, pero fue buena persona mientras vivía, entrará al reino de los cielos. Mas si una persona no fue tan buena y no ayudó a sus hermanos mientras estuvo vivo, tristemente irá al infierno. De lo que les estoy hablando acerca de ser parte de la Asunción, nuestro Señor Jesucristo nos deja una gran enseñanza en la Biblia. Cuando nos pone el ejemplo de las personas que mueren y cuando han hecho el bien mientras viven, van a disfrutar del reino de los cielos. Pero cuando no han sido tan buenas personas con los hermanos mientras están vivos, lastimosamente irán al infierno. Y esto se resume en la gran enseñanza que nos deja nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica, con las obras de misericordia, que son dos bloques muy importantes: las obras de misericordia corporales y las obras de misericordia espirituales. Las obras de misericordia corporales son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, alojar al que no tiene casa y al peregrino, visitar a los presos y enterrar a los muertos. Las obras de misericordia espirituales son enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás y rezar por los vivos y los difuntos. Bueno, chicos, ya vamos llegando al final de este encuentro. Les voy a pedir que ahí, como están junto con su catequista, cada uno de ustedes escoja una obra de misericordia. Puede ser corporal o espiritual. Pero, ¿de qué se trata esto? De que compartan esa obra de misericordia y la expliquen con sus propias palabras. Por ejemplo, dar de comer al hambriento. Es cuando yo veo que hay una persona en la calle que no tiene trabajo y que por lo tanto está pasando hambre. Entonces yo compro un pan y un café y voy y se lo llevo. ¿Listo? Eso es para hacerlo con el catequista y con los demás amiguitos. Ahora, hay otra cosa que también tienen que tomar una foto y mandársela al catequista pintando el dibujo que se encuentra en la página 104 de su cartilla. ¡Ánimo! Que sean muy creativos con esos colores. Bueno, chicos, el reto para este encuentro de catequesis es muy fácil, está botado. ¿De qué se trata? Tú, junto con toda tu familia y todos los amigos o vecinos que más puedas, vas a recoger víveres. ¿Cómo así? Sí, una libra de arroz, una libra de panela, un pan, azúcar, sal, aceite, todo lo que hace parte de un mercado. Y cuando lo tengas organizado, vas a identificar a una familia que esté pasando necesidad. Puede ser un primo, un tío, la abuelita, un vecino, y se lo vas a llevar de parte de Dios. Eso es una obra de misericordia. Ahora bien, si de pronto no conoces a nadie, ese mismo mercado que vas a realizar como reto, lo traes a la parroquia y nosotros nos encargamos de hacérselo llegar a una familia que lo esté necesitando. Mucho juicio, ánimo, que Dios los bendiga.